El arzobispo Carlo María Vigano fue acusado de cisma por las autoridades eclesiásticas. Fue citado al Vaticano el 20 de junio para responder a estas acusaciones, pero no compareció a la audiencia. Incluso hoy, 28 de junio, Mons Vigano no compareció ante el dicasterio competente. En lugar de ello, emitió un comunicado oficial en el que expone sus razones y su defensa frente a las acusaciones en su contra. Esta declaración constituye un fuerte acto testimonial y una abierta crítica a la forma en que se llevó a cabo el proceso judicial en su contra. A continuación se muestra un extracto de la declaración de Vigano. Alabado sea Jesucristo. Como escribió San Pablo en su carta a los Gálatas, aunque nosotros o un ángel del cielo os prediquemos un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. San Pablo fue muy claro al reiterar la importancia de mantener la pureza del evangelio. Lo repito insistentemente, si alguno os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Esta contundente declaración de San Pablo nos recuerda la importancia de permanecer fieles a la doctrina que nos ha sido transmitida. Reflexionando sobre estas palabras, me doy cuenta de la importancia del lugar en el que nos encontramos, el Palacio del Santo Oficio, símbolo de la tradición y de la defensa de la fe católica. Al sentirme a gusto en este lugar, es natural para mí considerarme el tradicionalista que aquí está llamado a juzgaros. Así, en 1979, Mons Marcel Lefebvre se vio llamado al antiguo Santo Oficio. En presencia del prefecto, el cardenal Scheer, y de otros 2 prelados, Lefebvre afirmó firmemente su posición. Como reiteré en la declaración del 20 de junio, no reconozco la autoridad ni del tribunal que pretende juzgarme, ni de su prefecto, ni de quienes lo designaron. Lefebvre, hombre de gran determinación y fe, cuestionó la legitimidad de quienes querían juzgarlo, creyendo que el tribunal eclesiástico no tenía derecho a pronunciarse sobre él. Esta declaración tenía sus raíces en su profunda convicción de tener que defender la verdadera fe católica, incluso a costa de ir en contra de las autoridades eclesiásticas de su tiempo. Su oposición no fue vista como un acto de rebelión, sino como un deber moral, un acto de testimonio de la verdad. Esta decisión, aunque muy dolorosa, no es fruto de las prisas ni de un espíritu de rebelión. Al contrario, está dictado por una necesidad moral que, como obispo y sucesor de los apóstoles, me obliga en conciencia a dar testimonio de la verdad, es decir, de Dios mismo y de nuestro Señor Jesucristo. Mi elección fue cuidadosamente considerada y nació de un profundo sentido de responsabilidad por la fe que he jurado defender. Afronto esta prueba con la determinación que me da saber que no tengo motivos para considerarme separado de la comunión con la Santa Iglesia y con el Papado, al que siempre he servido con filial devoción y fidelidad. Mi lealtad a la Iglesia es inquebrantable y mi oposición a ciertos acontecimientos recientes está motivada por el deseo de preservar la pureza de la doctrina y la tradición católicas. Soy consciente de que mi acto de resistencia puede ser incomprendido, pero lo realizo con la certeza de actuar por el bien supremo de la fe y de la Iglesia, como los apóstoles y los santos que nos precedieron. No podía concebir un solo momento de mi vida fuera de esta única arca de salvación que la providencia constituyó como cuerpo místico de Cristo. Esta arca es la Iglesia católica, y su cabeza divina es Jesucristo, con su vicario en la tierra, el Papa. Para mí, la Iglesia representa no solo una institución sino la manifestación tangible de la voluntad divina, un bastión de fe y esperanza para todos los creyentes. Los enemigos de la Iglesia católica temen profundamente el poder de la gracia que opera a través de los sacramentos, especialmente el poder de la Santa Misa. La Santa Misa es un cataclismo terrible para las fuerzas del mal, frustra muchos de sus esfuerzos y gana para Dios muchas almas que de otro modo serían condenadas. Este ritual sagrado, corazón palpitante de la vida católica, no solo nutre espiritualmente a los fieles, sino que constituye un arma poderosa contra las influencias demoníacas. Es a través de la misa que la Iglesia ejerce su mayor poder, llamando a las almas a la salvación y salvándolas de la condenación eterna. Esta conciencia fortalece mi determinación de defender la fe católica contra cualquier ataque, ya sea interno o externo. Y es precisamente esta conciencia del poder de la acción sobrenatural del sacerdocio católico en la sociedad la que está en el origen de su feroz hostilidad hacia la tradición.
Satanás y sus secuaces saben muy bien qué amenaza representa la única iglesia verdadera para su plan anticristiano. El sacerdocio católico, con su poder para dispensar los sacramentos, representa una fuerza imparable que puede deshacer las obras del mal y salvar almas de la perdición. La tradición católica, custodiada y perpetuada por el sacerdocio, se considera una barrera insuperable contra las fuerzas del mal. Esta tradición no es solo un conjunto de prácticas antiguas, sino el pilar sobre el que descansa la fe de los creyentes, un faro de luz en un mundo a menudo dominado por la oscuridad. La misa, las oraciones, los sacramentos, todo contribuye a fortalecer la resistencia espiritual de los fieles ante los ataques del mal. Satanás y sus discípulos, conscientes de esta fuerza, intentan por todos los medios socavar la tradición católica, distorsionar la verdad e introducir el error en la Iglesia. Saben que para llevar a cabo su plan anticristiano, primero deben destruir la Iglesia desde dentro, debilitar el sacerdocio y corromper la doctrina. Pero la fe católica, arraigada en la verdad eterna de Cristo, resiste estos ataques y continúa proclamando la salvación y la gracia a todas las almas que se abren a la verdad. Estos adversarios, a quienes los romanos pontífices han denunciado valientemente como enemigos de Dios, de la Iglesia y de la humanidad, son identificables en el enemigo tornillo, la masonería. La masonería, con sus intenciones ocultas y sus objetivos subversivos, ha logrado infiltrarse en la jerarquía de la Iglesia. Con una acción sutil y persistente, logró hacerle deponer las armas espirituales de que disponía, desarmando así a la Iglesia en su lucha contra el mal. En nombre del diálogo y de la fraternidad universal, conceptos intrínsecamente masónicos, la masonería ha abierto las puertas de la ciudadela al enemigo. Este diálogo y esta fraternidad no son más que medios para infiltrarse y corromper a la Iglesia desde dentro. La fraternidad universal propuesta por la masonería no es la verdadera comunión enseñada por Cristo, sino una unión falsa que busca relativizar la verdad y socavar la fe auténtica. La estrategia de la masonería ha sido promover una visión del mundo que, bajo el pretexto de la tolerancia y la inclusión, niega las verdades fundamentales del cristianismo. Su objetivo era sustituir los valores eternos e inmutables de la fe católica por principios fluidos y relativistas, erosionando así los fundamentos mismos de la Iglesia. La masonería ha intentado presentarse como una fuerza de modernización y progreso, cuando en realidad su objetivo siempre ha sido destruir a la Iglesia desde dentro. Resistir estos ataques requiere una aguda conciencia de la verdadera naturaleza del enemigo y una determinación inquebrantable de defender la fe. La Iglesia debe permanecer vigilante y firmemente anclada en sus tradiciones y enseñanzas, rechazando cualquier compromiso que pueda comprometer su misión divina. Pero la Iglesia, como su divino fundador, no dialoga con Satanás, él combate. Este principio fue claramente enfatizado por Romano Amerio en su ensayo fundamental Iota Unum. Amerio enfatiza que la Iglesia no puede transigir con las fuerzas del mal, ya que su misión es defender la verdad divina contra toda mentira y engaño. Esta capitulación innoble y culpable, sin embargo, comienza con la convocatoria del Concilio Ecuménico Vaticano II. Durante y después del concilio, comenzaron a operar acciones clandestinas y altamente organizadas por parte del clero y laicos vinculados a sectas masónicas para derrocar lenta pero severamente la estructura de gobierno y el magisterio de la Iglesia. Su objetivo era claro: demoler la Iglesia desde dentro, socavando sus cimientos y modificando su doctrina. Los enemigos de la Iglesia vieron la convocatoria del Concilio Vaticano II como una oportunidad para introducir cambios radicales bajo el pretexto de actualización y modernización. Su acción fue estratégica y bien planificada, encaminada a influir en las decisiones del concilio e introducir conceptos contrarios a la tradición católica. Este proceso tuvo un impacto devastador en la Iglesia, creando divisiones internas y confusión doctrinal. La estrategia de las sectas masónicas consistió en promover ideas que relativizaran la fe católica e introdujeran una mentalidad secularizada dentro de la Iglesia. El resultado ha sido una erosión gradual pero constante de la autoridad del magisterio y una pérdida de identidad para muchos fieles. Esta infiltración permitió a la masonería avanzar en su programa anticristiano, enmascarando sus verdaderas intenciones detrás de una aparente apertura al diálogo y a la modernidad.
Resistir este ataque requiere una iglesia firme en sus convicciones, dispuesta a defender la verdad sin compromisos. Los fieles deben estar atentos y conscientes de las verdaderas intenciones de quienes buscan socavar la fe desde dentro, permaneciendo siempre en guardia contra cualquier intento de subversión. Por eso no reconozco la legitimidad del ministerio que me persigue. La forma en que se llevó a cabo la acción hostil contra mí y contra la Iglesia Católica confirma que fue planificada y evolucionó a lo largo del tiempo. De lo contrario, quienes denunciaron estas injusticias habrían sido escuchados y quienes cooperaron en tales acciones habrían sido arrestados inmediatamente. Se me acusa de cisma, pero esta acusación es infundada e injusta. Mi compromiso siempre ha sido permanecer fiel a la doctrina y tradición de la Iglesia Católica y no separarme de ella. Mi oposición no es contra la Iglesia misma, sino contra quienes, desde dentro, buscan modificar su esencia y su misión divina. El verdadero cisma no lo provocan quienes defienden la verdad, sino quienes introducen el error y la confusión. Mi defensa no es una cuestión personal, sino una cuestión de principios. No puedo permanecer en silencio ante lo que considero una grave traición a la fe católica. Me han acusado de cisma solo porque me atreví a oponerme a decisiones y prácticas que, en mi opinión, se desvían de la verdadera doctrina católica. Mi negativa a reconocer la autoridad del departamento que me juzga se basa en la creencia de que esta autoridad ha sido usurpada por quienes no actúan en el mejor interés de la Iglesia. Mis acciones están guiadas por una profunda responsabilidad moral y un sentido del deber hacia la fe que he jurado defender. No puedo aceptar ser juzgado por un tribunal que considero ilegítimo, porque el verdadero juicio debe basarse en la verdad y la justicia, y no en prejuicios o intereses ocultos. Mi acusación de cisma es un intento de silenciar una voz levantada a favor de la verdadera doctrina católica. Sin embargo, la verdad no se puede suprimir. Sigo proclamando con fuerza y valentía mi fidelidad a la Iglesia de Cristo, defendiendo la fe católica contra todos los ataques y resistiendo cualquier intento de comprometer su integridad. Mi resistencia no es un acto de rebelión, sino un acto de fidelidad a la misión que me ha sido confiada como obispo y sucesor de los apóstoles. ¿Qué piensas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.